Esto es La costumbre del poder, presentado por Publimetro Querétaro. La salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de los senadores morenistas en la Cámara Alta ha tejido una serie de especulaciones y de explicaciones de por qué salió, por qué se fue, si él le dijo a la presidenta que prefería hacerse un lado o si la presidenta le pidió que saliera de la Cámara. Me queda claro que Adán Augusto per se, si de él saliera, no dejaría la coordinación donde maneja además tantos recursos económicos. Me queda claro también que fue la presidenta Claudia Sheinbaum quien, acorde a sus tiempos, sin apresurarse, cuando más la presionaban y se supo la relación de Adán Augusto con el señor Bermúdez Requena, líder de la Barredora en Tabasco, quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Claudia Sheinbaum no se dejó presionar. Ella esperó sus tiempos y decidió cuándo y cómo se iba Adán Augusto. Lo que le reprochan o le reprochamos muchos a la presidenta es que no haya una investigación formal a pesar de las denuncias que ya hay en la Procuraduría General de la República o Fiscalía General de la República. Creo que deberían de hacer una investigación seria y él debió de haberse separado del cargo de senador solicitando licencia para que lo pudieran investigar sin fuero. Pero no, el señor se va dizque a coordinar regionalmente los trabajos de Morena rumbo al 27. Pero también fue sintomático de su caída que la senadora Andrea Chávez, su protegida, por decirlo menos, tuvo que cerrar el salón de belleza que abrió ahí en la Cámara de Senadores, en el colmo de la estulticia de la 4T. A esta mujer, a la que cuando manifestó que le gustaban mucho las jirafas, Adán Augusto faltaba más y sobraba menos, para pronto le regaló una jirafa, pero no una de peluche, le regaló una jirafa de verdad, aunque usted no lo crea y pueda quedar para el anecdotario o para la picaresca de la vida política en este país que llamamos México. El caso es que la salida de Adán Augusto empieza a recomponer el tablero a favor de Claudia Sheinbaum. Si bien creo que deben rendir cuentas en vez de hacerlos a un lado y ponerlos donde no estorben, creo que si queremos de verdad lograr un país más justo, Adán Augusto López debía de estar siendo investigado, sin fuero, por supuesto. Pero ya sabe cómo se dan las cosas en este país bajo la 4T y también como lo fue en los gobiernos anteriores del PRI y del PAN. A los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas. Por eso a un personaje tan nefando como el exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, lo enviaron al exilio dorado de la embajada en Reino Unido. ¿Qué le parece a usted? Pero también a otros niveles también se cuecen habas. Aquí a Querétaro acaba de llegar José Sinesio García como delegado de Conagua. Este infame personaje que a través de los acordeones de la elección para jueces y magistrados llegó a la judicatura, este sujeto. Pero a la hora que el tribunal de lo electoral federal indagó, el hombre no había alcanzado ni el promedio de 8 cuando cursó la carrera de abogado. ¿Qué le parece a usted? Y lo bajaron, por supuesto. Pero su mamá, una de las morenistas fundadoras, para pronto se movió para conseguirle chamba a su hijito y nos lo mandaron recién desempacadito como delegado de la Conagua en Querétaro. Pues, ¿qué le hemos hecho los queretanos, señora presidenta? Parece que todo es concordia con el gobernador Curi González. Pero bueno, pues así son las cosas. Le decía lo de Adán Augusto. La presidenta empieza a mover sus fichas en el tablero de la Realpolitik, tratándose de alejar lo más posible de la influencia de Palenque. Lo va a lograr, creo que no del todo, y tampoco le conviene a ella romper con el líder del movimiento, por supuesto, y menos a la mitad de su sexenio. Pero bueno, pues ya dio un paso hacia adelante para ir tomando ella el control de las decisiones políticas en este país. Creo que todavía le falta cicatrizar muchas heridas que dejó López Obrador en esta confrontación, en esta provocación y polarización que hizo entre los mexicanos, entre los pobres y los ricos según su maniquea visión, en esa lucha de clases ya superada hace muchos años. Pero bueno, pues así están las cosas. Ojalá que la presidenta de verdad tenga voluntad de escuchar a la oposición, de sentarse con ellos,
de verdad realizar un diálogo y no atropellar desde las mayorías en las cámaras. Esperemos para bien de México que así sea. Yo soy Raúl Moreno.